Hola, hola. Muy buenos días todavía, ¿sí? No es mediodía. Que el Señor me los bendiga, amada iglesia, amado pueblo del Señor. Qué bendición coincidir nuevamente aquí en la casa de Dios. No hay mejor lugar donde ahora mismo nos podamos encontrar que aquí, en la casa de Dios. Y qué lindo que como familia en Cristo podamos alabar juntos a Dios, podamos adorarle también con nuestros cánticos, con nuestras oraciones. Y ahora nos disponemos también pues a recibir la palabra de Él, ¿no? Palabra del Señor. Desde la semana pasada estamos compartiendo una serie de mensajes que tiene el título Estableciendo el reino de Dios en el hogar. Y habíamos indicado, hermanos, que todo aquel que desea en verdad de corazón que el reino de Dios se establezca en su familia, en su hogar, pues necesitamos hacer la voluntad de Dios. Junto con la oración, venga a tu reino, va de la mano también el hágase tu voluntad. Así que no podemos desear que el reino de Dios se establezca si no estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. La semana pasada estuvimos viendo cuál es la voluntad de Dios para el esposo. Y hoy, con la ayuda de Dios, en esta segunda parte, vamos a ver cuál es la voluntad de Dios para la esposa, ¿sí? Y yo quiero pedirle que me acompañe en este momento a la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 5, versículos 22 al 24 vamos a leer. Es el texto base en el cual vamos a estar reflexionando más adelante. Efesios 5, 22 al 24. ¿Me hace saber? Con un fuerte amén, una vez que ya lo tenga. Muy bien, vamos a leer juntos, ¿sí? Juntos, son solo 3 versículos. Dice así la palabra del Señor. Las casadas, a ver, juntos hermanos, ¿sí? 1, 2, 3. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Vamos a orar. Nuestro bendito Dios y amado Padre Celestial, Señor, te damos gracias. Alabamos tu nombre, Dios, y te agradecemos por la bendición de tu palabra, Señor, que una vez más, como cada domingo, viene a nosotros, Señor, como el alimento y como la lámpara, Señor, que alumbra nuestro caminar. Padre, queremos rogarle, Señor, que sea usted hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones en esta mañana, principalmente a cada esposa que se encuentra aquí presente, Señor, así como a aquellas que están viendo este mensaje por la transmisión. Rogamos, Padre, que tu palabra sea un faro que alumbra en la oscuridad. Te pedimos que tú bendigas este tiempo, Señor, para que tu nombre sea glorificado y que tu pueblo sea edificado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, entonces vuelvo a indicar lo que hace un rato estaba diciéndoles, ¿no? De que nuestro deseo es que el reino de Dios se establezca. Como el Señor Jesús, oramos porque venga el reino de Dios a nuestras vidas, porque se establezca en nuestras familias el reino de Dios. Pero para que ello suceda, necesitamos hacer la voluntad de Dios. Y así como Dios hace saber cuál es su voluntad para el esposo dentro del hogar, también la palabra nos entrega el mandato divino, el consejo divino, nos hace saber cuál es su voluntad para con la esposa, la esposa. Y queremos empezar indicándoles, mi hermano, que el deseo de Dios para la esposa es que ella acepte el diseño de Dios para el matrimonio. Porque el matrimonio es un invento de Dios. El hombre no inventó el matrimonio, fue Dios quien lo estableció. Y al crear Dios el matrimonio, Él dio también un diseño divino. En ese diseño Dios imparte roles tanto al hombre como a la mujer. El hombre que quiere ver el reino de Dios establecido en su casa, en su familia, debe hacer todo lo posible, lo que esté a su alcance, el hombre y la mujer, para seguir este diseño. El Salmo 127:1 lo dice claramente, ¿no? Dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y es que es tan infructuoso tratar de construir un hogar
si no seguimos el diseño de Dios. En vano trabajamos, dice. Así que el deseo del Señor es que sus hijos, tanto el esposo como la esposa, estén dispuestos a seguir el diseño del Señor. Y hay algunas cosas que debemos recordar en cuanto al diseño de Dios. Y es que, en primer lugar, Dios ha diseñado al hombre y a la mujer con el mismo valor. Toda esposa, al igual que todo esposo, debe recordar eso, que según su diseño, el hombre y la mujer tienen exactamente el mismo valor. Diferentes funciones, sí, pero el mismo valor. No hay tal cosa como que el esposo sea la persona más importante dentro de la familia, o que la mujer, la esposa, sea la más importante dentro de la familia. Tanto el hombre como la mujer son de igual valor ante los ojos de Dios. Así lo leíamos también la semana pasada, ¿no? En Gálatas capítulo 3, versículo 28, donde dice, ya no hay hombre ni mujer, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Así que eso es bueno recordarlo en el diseño de Dios. No hay nadie que sea más importante que el otro. Pero también es bueno recordar que Dios ha diseñado al esposo y a la esposa para que sean interdependientes. ¿Qué significa eso? Interdependientes. Que ambos nos necesitamos el uno al otro. Ambos nos necesitamos. No es que tampoco la función del esposo sea más importante que la función de la esposa. Ambas funciones son igual de importantes porque nos complementamos para que nuestras familias puedan vivir según la voluntad de Dios, para que el reino de Dios se establezca en nuestras familias. Así que eso también es necesario que entendamos. A veces se piensa, ¿no?, que lo que yo hago en casa es más importante que lo que tú haces. A veces se emiten frases como esas, ¿no? Es que lo que yo hago es más importante que lo que tú haces. ¿Qué daño que le hace a una relación cuando se establecen ese tipo de criterios, pensamientos, reclamos? No, no hay tal cosa. Ambas funciones son igualmente importantes. La función del esposo y la función de la esposa. ¿Por qué? Porque Dios nos creó así, para ser interdependientes. Permítanme leer lo que dice 1 Corintios, capítulo 11. 1 Corintios, capítulo 11. Voy a leer desde el versículo 8 hasta el versículo 12. 1 Corintios, capítulo 11, versículos 8 al 12, dice así. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Haga una pausa allí. Tal vez alguien pueda preguntarse, bueno, no entiendo, pastor, esa parte. ¿Cómo es eso de que el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón? Aquí se está refiriendo al acto creativo original. ¿Cómo fue que Dios creó a la mujer? ¿De dónde provino la mujer? ¿De la costilla de quién? Del hombre. Así enseña el relato bíblico, ¿verdad? De la costilla del hombre. Dios formó una mujer. A eso es lo que se refiere este texto, cuando dice, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Ahora, escuche lo que dice el verso 9. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, ¿qué dice también? También el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. No hay lugar para la jactancia, ¿no? Definitivamente no hay lugar para creerse uno más que el otro, o su función más importante que la función de la otra. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. El diseño de Dios entonces no establece superioridad de algún sexo sobre otro, establece la misma importancia al hombre, a la mujer y a sus funciones. El diseño de Dios también demanda para la mujer que ésta actúe con sabiduría. ¿Cuál es la voluntad de Dios para la mujer, para la esposa? La esposa que quiere establecer el reino de Dios en su familia debe buscar la sabiduría que viene de lo alto. Escuche lo que dice Proverbios 14, versículo 1. Vamos a leer todos lo que dice Proverbios 14, 1. Dice así, aquí se contrasta a la mujer sabia con la mujer necia. ¿Cuál es la mujer sabia? La mujer sabia es la que teme a Dios, la que toma en cuenta la voluntad de Dios. La mujer necia, en cambio, es la que actúa según su propio criterio, la que no toma en cuenta a Dios, la que desecha el consejo de Dios.
La mujer necia es la que aún sabiendo la palabra de Dios no la pone en práctica. ¿Qué nos dice este proverbio acerca de ambas mujeres? La sabia y la necia. Dice la primera parte del versículo 1 de Proverbios 14 que la mujer sabia, ¿qué hace? Edifica su casa. Otra vez, la mujer sabia edifica su casa. ¿Sabe? La mujer que pide sabiduría y hace caso a la voz de Dios, esa mujer se convierte en un instrumento del Señor para edificación de su propio hogar. Usted a veces ha visto, hay hogares hermosos, ¿verdad? Hay hogares que son tan ejemplares. Hogares donde el esposo ama tan tiernamente a su esposa, donde la mujer respeta a su marido y le da su lugar, donde los hijos son temerosos de Dios, obedientes a sus padres. Y generalmente cuando usted ve una familia así, detrás de eso, hay tanto un hombre como una mujer que se han sometido a la palabra de Dios. Y alguien que se somete a la palabra de Dios es visto como un hombre sabio, una mujer sabia. Mire, no hablo tanto de saber la palabra, sino de obedecerla. El Señor Jesús un día dijo esto, ¿verdad? Si alguno oye mis palabras y las hace, es decir, las obedece, las aplica, le compararé a un hombre sabio, a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron vientos, inundaciones, y la casa no cayó. Pero si alguno oye mis palabras, también dijo el Señor Jesús, y no las hace, le compararé a un hombre necio que edificó su casa sobre la arena. Vinieron vientos, ríos, ¿y qué pasó? Y fue grande su ruina. ¿Sí? De manera que es en la obediencia a la palabra de Dios donde se demuestra al final si somos sabios o si somos necios. Aquí el capítulo 14, versículo 1, habla de la mujer necia y de la mujer sabia. La sabia es la que no solo sabe, sino que aplica la palabra de Dios a su vida, a su matrimonio, a su familia. Y cuando hace eso, ¿qué hace con su casa? La edifica. Se pone a las órdenes de Dios. Pero se contrasta con la mujer sabia aquí también, ¿a quién? A la necia. ¿Qué dicen en cuanto a la necia? Mas la necia, ¿qué cosa? Con sus manos la derriba. La mujer necia. ¿Cuál es la mujer necia? Pues la que no toma en cuenta a Dios. La que incluso sabiendo la palabra de Dios no le interesa aplicarla a su vida ni a su relación matrimonial. Esa mujer es necia. Y lo que dice aquí es que la necia con sus manos la derriba. En otras palabras, se pone también a las órdenes, pero a las órdenes del destructor de familias, del destructor de casas, de hogares. ¿Sabe usted cómo se llama ese? Ese que quiere destruir su familia, su casa, su hogar. ¿Quién es? Satanás. Exactamente. Mi amada hermana, la necia representa a aquella mujer que se convierte en un instrumento de Satanás para destruir su matrimonio, para destruir su familia. ¿En manos de quién se va a poner usted, mi amada hermana? ¿Va a ser como la mujer sabia que edifica su casa? ¿O va a ser como la necia, la que no toma en cuenta al Señor y sirve más bien para los perversos propósitos de Satanás, en destruir su matrimonio, destruir su familia? La necia con sus manos la derriba. Si usted quiere hacer la voluntad de Dios, mi amada hermana que me está escuchando, usted que es esposa, quiere hacer la voluntad de Dios, usted debe estar dispuesta a actuar con sabiduría. Pida sabiduría de lo alto. Recuerde que el Señor está dispuesto a darla en abundancia. También, algo que es importantísimo, si me ayudan por favor. Gracias. Algo que es importantísimo recordar dentro del diseño de Dios es que la mujer ha sido llamada a ser ayuda idónea del hombre. En Génesis capítulo 2, versículo 18, vaya hasta allá por favor. Génesis capítulo 2, versículo 18, encontramos el momento en que Dios crea a la mujer. Pero antes de crear a la mujer, creó la necesidad en el hombre. El hombre
había puesto a todos los animales nombre, pero dice que para Adán no se halló ayuda idónea. No se halló ayuda idónea. Y en ese momento dice el relato bíblico lo siguiente, ¿no? En Génesis capítulo 2, versículo 18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Y después de eso, ¿qué fue lo que hizo Dios? Crear a la mujer, ¿sí? ¿Qué hizo Dios? Después de que determinó no es bueno que el hombre esté solo, creó a la mujer. De manera que la esposa debe entender que ha sido creada para ser ayuda idónea de su esposo. Usted, mi querida hermana, está haciendo la voluntad de Dios cuando se dispone a ser ayuda idónea para su esposo. Y yo quiero indicar un par de cosas que significa eso. ¿Cómo usted se convierte en ayuda idónea de su esposo? En primer lugar, y aquí es donde vamos a Efesios capítulo 5, en el pasaje que estuvimos leyendo al principio. Una esposa se convierte en ayuda idónea para su marido cuando ésta se sujeta a su esposo. Voy a leer nuevamente lo que dice en los versículos 22, sobre todo el 22. Dice así: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Otra vez, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y el verso 24 dice: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Así que, ¿cómo la esposa se convierte en ayuda idónea de su esposo? Bueno, en primer lugar, cuando se dispone a estar sujeta a su esposo. Estar sujeta a su esposo. Y yo quisiera hacer un énfasis en lo que dice el final del versículo 24. Dice que las casadas estén sujetas a sus maridos en todo. En todo. Quiero hacer una aclaración con respecto a ese en todo. En primer lugar, lo que no significa. ¿Qué no significa que las casadas estén sujetas a sus maridos en todo? No significa una sujeción ciega e irreflexiva. No se refiere a eso. Hay muchos hombres, lamentablemente, que malinterpretan textos como estos para decirles, obligar a sus esposas a hacer cosas que son contra la voluntad de Dios. Se ha escuchado de hombres, por supuesto, impíos, ¿no? Hombres impíos, que obligan a sus mujeres, por ejemplo, a prostituirse. Hombres que obligan a sus mujeres a convertirse en narcotraficantes, a vender droga, a sus hijos igualmente. Este versículo bíblico de que la mujer debe estar sujeta a su marido en todo, ¿está justificando ese tipo de sumisión? Por supuesto que no. Recuerde usted, mi amada hermana, que su lealtad primordialmente es ¿a quién? Al Señor. Así es. Para todos nosotros, nuestra lealtad primordial es para Dios. Entonces, cuando la Biblia dice aquí que las casadas estén sujetas a sus maridos en todo, por supuesto que se está refiriendo a todo dentro de la voluntad de Dios. No a cosas que Dios prohíba hacer en su palabra. Si su marido le ordena que usted haga cosas, por ejemplo, inmoralmente, cosas inmorales, cosas que desde el punto de vista moral están contra la voluntad de Dios o fuerza su conciencia, usted no tiene por qué obedecer a su esposo. Usted no está obligada a hacerlo de ninguna manera. Porque no es obediencia ciega, no es sujeción ciega, es dentro de los límites de la voluntad de Dios. Así que ya sabemos a qué no se refiere cuando la Biblia dice que las casadas estén sujetas a sus maridos en todo. No es en todo lo que le da la gana al hombre, es en todo lo que dentro de los límites de la voluntad de Dios se permite. Ahora, una vez aclarado eso, no piense usted que la frase en todo está por gusto allí. Porque seguramente en tiempos del apóstol Pablo, al igual que en nuestros tiempos, muchas mujeres tal vez escogían en qué y en qué no ser sujetas a sus esposos. Hay esposas que, pues dependiendo de su estado de ánimo y cómo se estén llevando con su esposo, deciden sujetarse a su autoridad. Si están de buenas, bien. Pero si están peleados,
No. Y la sujeción se convierte en algo caprichoso, antojadizo. Entonces es necesario recordar que ahí la Biblia dice, las casadas estén sujetas a sus maridos en todo. No solo en lo que a usted, mi amada hermana, le interese, sino en todo. Si su marido no le está a usted poniendo alguna disposición que vaya contra la voluntad de Dios, usted debe sujetarse a la autoridad de su esposo. Al hacerlo, usted está honrando a Dios, le recuerdo, porque esta es la voluntad de Dios. Así como el marido ha sido llamado a dirigir con el ejemplo, con servicio, usted ha sido llamada por Dios a ser ayuda idónea de su esposo, a sujetarse a su esposo. Cuando la mujer no se sujeta a su marido, está deshonrando a Dios. Así que eso, en primer lugar, es lo que significa pues, ser ayuda idónea, cuando usted se sujeta a su esposo. Pero estar sujeta a su esposo también significa honrar y respetar al esposo. Honrar y respetar al esposo. ¿Sabe? Hay muchas esposas que lamentablemente son las primeras en faltar al respeto a sus maridos. Lo irrespetan. Hacen burla de su marido. A veces lo hacen por querer entretener a los demás, para no querer quedar como aburrida. Entonces por allí no encuentra mejor forma de romper el hielo que ridiculizando a su marido. Eso es terrible. ¿Sabe? Emerson Egerich, autor del libro Amor y Respeto, un libro que recomiendo, por cierto, recomiendo que lo pueda conseguir, comprar, leer. Se llama Amor y Respeto ese libro. Emerson Egerich, en una de sus páginas señala lo siguiente, que fueron encuestados alrededor de 400 hombres, 400 esposos, a los cuales se les preguntó que escojan una de dos opciones. Eran opciones bien desalentadoras, pero ellos tenían que escoger una de esas dos. ¿Cuál era una opción? Ser abandonados y quedarse así, sin amor. Abandonados por sus esposas. O la segunda opción era vivir con ellas, pero con todo el irrespeto de ellas, ¿no? Vivir permanentemente irrespetados con su esposa, por su esposa. Los resultados de esa encuesta dieron que el 74% de los hombres respondió que preferían sentirse abandonados. Y mire que eso es horrible, estar abandonado, solo. Pero el 74% de los hombres dijo que preferían eso a vivir permanentemente junto a una mujer que los deshonraba y los irrespetaba. Mire, cuando el apóstol Pablo, ¿sí? Cuando el apóstol Pablo cierra todo este tema de la esposa y el esposo en Efesios capítulo 5, al final hace un resumen de todo, una síntesis. Esa síntesis se encuentra en el versículo 33 de Efesios capítulo 5. Y usted sabe perfectamente que en una síntesis usted abrevia todo a su más mínima expresión. ¿Y cómo abrevia el apóstol Pablo todo lo que ha venido diciendo tanto para el esposo como para la esposa? Lo abrevia con las siguientes palabras. Efesios 5:33 dice, por lo demás, cada uno, se refiere a los esposos, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer, ¿qué dice ahí? Respete a su marido. O sea, Pablo lo resume al final con, para la mujer, la voluntad de Dios para ti. ¿Qué le dice? Respeta a tu marido, respétalo, hónralo. En el libro de Proverbios, capítulo 31, versículo 23, ese capítulo es bien conocido porque es el famoso capítulo acerca de la mujer virtuosa, ¿sí? La mujer virtuosa. Dice, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente la de las piedras preciosas. Escuche, por favor, lo que se nos dice acerca del esposo de la mujer virtuosa. Dice así, el verso 23, su marido es conocido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Otra vez, su marido es conocido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos de la tierra. ¿Qué nos quiere decir ese versículo con respecto al respeto? Bueno, aquí se nos dice que el marido de la mujer virtuosa es un hombre honrado.
En las puertas, dice, en primer lugar, ¿no? Las puertas de la ciudad era el lugar donde los ancianos, la gente más sabia, se encontraba allí. Ellos se sentaban allí y aconsejaban, ¿sí? Los sabios. Así que cuando la Biblia habla de las puertas, en las puertas se refiere a un lugar de sabiduría. Y dice ahí, con los ancianos de la tierra. En otras palabras, el marido de la mujer virtuosa tenía buena reputación, tenía buena fama. ¿Y a qué cree usted que también se debe la buena fama de un esposo? Exactamente. A cómo lo trata su esposa. Usted contribuye, mi querida hermana que me está escuchando, a que su marido tenga una buena o una mala reputación. No estoy hablando con esto, ¿no?, de que todo sea su responsabilidad, porque no es así. Pero usted puede ser un instrumento de Dios para que su marido sea una persona de gran estima delante de los ojos de las personas. ¿Sabe? A veces en los ambientes laborales, y si usted es cristiano, usted va a sufrir de menosprecio, seguramente habrán burlas, pero si dentro de su casa sufre ese irrespeto, hermano, eso es tremendamente agotador, desalentador por todas partes. Si hay alguien que está llamada justamente a respetar a su esposo, es usted, mi hermana. Usted tiene que tratar a su esposo con honra, con respeto. Eso es parte de lo que significa estar sujeta a su marido. Pero también usted demuestra estar sujeta a su marido cuando está dispuesta a apoyarlo. Cuando usted apoya a su esposo, cuando él toma la iniciativa. Cuando la esposa apoya a su marido, cuando él toma la iniciativa, usted se está sujetando a su esposo. Usted está cumpliendo la voluntad de Dios. Le recuerdo que Dios ha llamado a su esposo a ser cabeza, es decir, a tomar la iniciativa. Pero es tan lamentable que hay esposos que cuando toman alguna iniciativa, inmediatamente son criticados de una forma implacable por sus esposas, desalentándolos de esta manera, creando en ellos una especie como de temor. Ya mejor la próxima yo no tomo ninguna decisión porque siempre lo hago mal. Siempre me criticas cuando quiero hacer algo. Hay muchas quejas de hombres así. Amada hermana, a veces la pasividad de un hombre, de su esposo, es el resultado tal vez de una mujer que no está dispuesta a apoyarlo pues, en su liderazgo. Que cuando toma una iniciativa, usted está allí lista para criticarlo. Usted me dirá, sí, pero es que a veces toma decisiones equivocadas. Y entiendo. Es obvio que cuando usted toma decisiones, usted se va a equivocar también. Deje que se equivoque. Pero así va a aprender a tomar decisiones. Así perderá el miedo a tomar decisiones. Pero él necesita ser cabeza. Apóyelo usted a ser cabeza, apoyando su liderazgo. Y si ve usted que está equivocándose, con sabiduría, muéstrele su error, con sabiduría. Pero no se interponga, no usurpe la autoridad de su marido. Porque de esta manera usted lo único que va a conseguir es que su esposo pierda la motivación de dirigir. Así que apóyelo cuando él tome la iniciativa. No lo desautorice, ¿no? Siempre me acuerdo de este proverbio. El proverbio 21, versículo 9 dice así. Proverbio 21, 9. Dice así, escuche. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Otra vez. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Mire usted, justo de lo que hablábamos en antes, ¿no? Lo de la estadística. Amada hermana, Dios le ha llamado a usted a ser ayuda idónea, no estorbo idóneo. Ayuda idónea de su esposo. Dios quiere que su esposo se convierta en un hombre de Dios. Que él quiere que su esposo sea cabeza suya y de su familia. Usted tiene que estar dispuesta a apoyarlo en su liderazgo. Así que, ¿cómo usted se convierte en ayuda idónea de su esposo?
sujétese a su esposo. Sí, ya sabemos que si hay cosas fuera de la voluntad de Dios que le pide su esposo, obviamente usted no va a ser así. Usted no debe sujetarse cuando suceden esas cosas. Pero usted se sujeta a su esposo cuando también lo honra, lo respeta, lo apoya en su liderazgo. Y la segunda cosa que significa también ser ayuda idónea de su esposo es cuando la esposa ama a su esposo. Cuando la esposa está dispuesta a amar a su esposo. Tito capítulo 2, versículo 4, encontramos al apóstol Pablo dándole mandamiento a las hermanas mayores de la iglesia de Creta. Ahí es donde Tito había sido puesto para ser pastor. Entonces Pablo le dice que él debía decirle a las hermanas ancianas, a las mayores, a que hagan algo, que enseñen a las más jóvenes. ¿Qué les debían enseñar? Veamos lo que dice Tito 2, 4. Juntos leamos, por favor. 1, 2, 3. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Otra vez, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Usted se convierte en una ayuda idónea de su esposo cuando usted ama a su esposo. Y esto es lo que le dice Pablo a las mujeres mayores. Enséñenles a sus hijas, a las más jovencitas, a las recién casadas. Enséñenles a amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Sabe? Estamos viviendo en una época donde lamentablemente las madres les enseñan a sus hijas a cómo ser mujeres empoderadas, independientes, pero no las preparan para ser futuras esposas. No las preparan para ser futuras madres. ¿Por qué? Porque lamentablemente se ha metido, ¿sabe qué? Se ha metido el mundo, la manera de pensar del mundo, en la cabeza de muchas mamitas. Y en el sentido de que para las mamitas lo más importante es que sus hijas, mujercitas, ¿no? Que ellas estudien, tengan una carrera, tengan un buen trabajo, pero no les interesa o no las preparan para ser esposas y madres. Estarás realizada cuando tengas tu carrera, tu profesión. Según el mundo, eso es lo que significa ser realizada. Pero desde la perspectiva de Dios, usted se realiza cuando aprende a ser, ¿qué cosa? Una buena esposa, cuando usted es una buena madre. Ahí usted se está realizando ante los ojos de Dios. Claro está, ¿no? Que habrá excepciones a quienes Dios tal vez haya llamado, ¿no? A vivir la soltería, ¿no? Estar solteras. Pero la gran mayoría de mujeres eventualmente se casarán, tendrán un esposo, tendrán sus hijos, y el deseo de Dios es que usted sepa ser esposa, que usted sepa ser mamá. Pero en esto es donde están fallando lamentablemente nuestras hermanas mayores, que no enseñan a sus hijas a amar a sus esposos, a cuidar de su casa, a amar y cuidar a sus hijos. Y eso solamente está trayendo graves problemas al matrimonio y a la familia de hoy. Tantas separaciones que existen. No solo el problema es el varón. Yo reconozco que una de las causas de las crisis matrimoniales de estos tiempos está la falta de liderazgo del hombre, es verdad. Pero también, por otro lado, está, hermanos, la falta de sujeción, la falta de compromiso de parte de la mujer, que ha visto el amar a su esposo como algo humillante. Muchas mujeres que piensan que cuidar de su casa es algo que de alguna manera las denigra o las hace menos. No. Enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus esposos. ¿Cómo debe amar una esposa a su marido? Aquí van unos consejos. Número 1, atiéndalo bien. Atienda bien a su esposo. Atiéndalo bien. En el libro de Proverbios se nos dice que el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Otro proverbio también, en el que la mujer virtuosa aparece, Proverbios 31, habla también allí de que la mujer virtuosa le da bien y no mal todos los días de su vida a su marido. Trate bien a su esposo, atiéndalo bien. ¿Sí? Atiéndalo bien. Hay muchas mujeres que no les interesa en lo más mínimo, por ejemplo, el aspecto físico de sus esposos. Que si está arrugado, que si va por allí todo
desarreglado. No les interesa si su esposo parece un espantapájaro después en la calle. Y es una de las cosas con las que luchamos nosotros también los varones, ¿ah? Que por otro lado a veces nos resistimos a que nuestras mujeres nos den su consejo, su sugerencia, ¿no? No, también debe dejarse, no debe saber. A veces nuestras esposas tienen buen gusto, hermano. Tenemos que dejarnos también, nosotros, asesorar. ¿Qué mejor asesor de imagen que su esposa, hermano? ¿Ya? Pero a veces hay mujeres que no quieren hacer eso, no les interesa. Trate bien a su esposo, atienda bien a su esposo. Prepárele el almuerzo, la comida. Trátelo, atiéndalo bien. Hay muchas mujeres que dicen, pero es que yo no soy esclava de... Nadie dice que eso sea denigrante. ¿Quién le ha dicho eso? El Señor Jesucristo lavó los pies de sus discípulos y eso a Él no lo hizo menos, en lo absoluto. Así como a nosotros los varones debemos entender tampoco que no se nos van a caer las manos, ¿no? Si pues también en algún momento metemos mano en la cocina, ¿cuál es el problema? Yo aprendí esa lección a cocachos, no de mi esposa. Mi madre, recuerdo que en una ocasión llego del colegio y recuerdo que estaba con el uniforme. Ella durante la escuela siempre me había lavado el uniforme, pero ya en el colegio un día le decía, mamá, ahí está el uniforme. Y ella me dijo, ¿y qué esperas? ¿Que yo te la lave? Lávalo tú. Yo no voy a hacer eso, le digo. Yo soy hombre. Solo resumo diciéndole que ese día se me acabó esa parte de machismo. Estamos acostumbrados, hermanos, a tomar el servir a otros como algo que nos denigra, que nos hace menos, y no es así. Querida hermana que me está escuchando, Dios espera que usted ame a su esposo. Y amar significa atiéndalo bien, atienda a su marido, atienda a sus hijos. En segundo lugar, amar significa también esté con su esposo en todo tiempo. Esté con su esposo en todo tiempo. Y le voy a explicar lo que significa eso de en todo tiempo, ¿no? Yo no sé cuántos recuerdan la película En busca de la felicidad, con Will Smith. A mí me impactó la primera vez que vi esa película. Él personifica a Chris Gardner, un hombre de la vida real, que vendía unos aparatos médicos. Y mientras los estaba vendiendo, todo iba bien. Y se ven las escenas, cómo sonríe con la esposa. La esposa lo abraza, lo besa, salen en las fotos así, todos juntos, sonrientes. Pero un día esos aparatitos dejaron de venderse. Y Chris Gardner, pues empezó a verse en una terrible necesidad económica. La mujer de él terminó abandonándolo. Y al abandonarlo a él no le importó abandonar a su propio hijo. Lo abandonó. ¿Por qué? Porque se acabó la temporada de vacas gordas. Hay mujeres que no están dispuestas a vivir también los tiempos de sequía. Hay esposas que cuando las cosas se ponen duras, se ponen color de hormiga. Cuando la escasez visita y toca la puerta de tu casa, hay muchas mujeres que lamentablemente se abren de sus esposos, los abandonan. Dios espera que usted ame a su esposo en todo tiempo. Sea leal, manténgase junto a él en todo tiempo. Proverbios 17:17, ayúdeme a recordar qué dice. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Si de un amigo se puede esperar una actitud así, de ser leal en las peores circunstancias, ¿cuánto más de una esposa? Dios espera de usted, mi hermana, que usted sea leal a su esposo. No solo en abundancia, sino también en necesidad, en pobreza. Esté junto a su marido, esté con él. 3, gánese el afecto y la voluntad de su esposo por medio de su conducta. Esta parte es importante, hermano, porque lamentablemente a veces piensan las mujeres, las esposas, que van a cambiar a sus esposos con el método del sermoneo, ¿no? ¿Y qué manera de sermonear al esposo? Ya no parece el esposo, parece el hijo. Pedro dice que hay otro camino que es más eficaz que el de estar sermoneando, el estar hincando allí, hablando. ¿Cuál es ese camino? Es el camino del ejemplo, de la conducta. Veamos lo que dice aquí. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Dice así. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Dice, asimismo, vosotras,
mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Note usted lo que dice, ¿no? Y una palabra, este es un consejo especialmente oportuno para aquella mujer que vive con maridos que no son convertidos al Señor, esposos inconversos. Y muchas veces he escuchado, ¿no? Eso, que pastor, mi marido no hace caso, es que mi marido no me escucha. Pedro dice y sugiere aquí que las mujeres pueden ganar a sus maridos. La idea de ganarlos es ganar la voluntad de ellos. ¿Cómo? Por la conducta de sus esposas. Nada impacta más, nada motiva más a un hombre que una conducta casta y respetuosa de su mujer. Si usted cree que por medio de insultos, gritos, sermoneos va a cambiar a su esposo, espere sentada de hermana. Así no funcionan las cosas. Pruebe la oración. Pruebe el modelar usted en su conducta a Jesucristo. Y Dios se va a encargar. Así como dijimos el domingo pasado, ¿se acuerda? Cuando decíamos a los esposos, usted sea cabeza, usted ame a su mujer, así como Cristo a la iglesia. Y déjele lo demás al Señor. Él se sabrá encargar, Él sabrá hacerla entender, hacerla entrar en razón a su mujer. Igualmente para la esposa. Usted cumpla su rol, usted cumpla su papel y Dios sabrá encargarse de él. Dios sabe cómo hacerlo. Dios sabe cómo tratar con sus hijos. Gánese su afecto, su voluntad por medio de su conducta. Y número 4, ore también por su esposo. Ore por su esposo. No hay forma más hermosa de demostrar amor también que a través de la oración. Yo le pregunto esta mañana, y no necesito que usted levante la mano, no me responda a mí, respóndale al Señor. ¿Cuántas de las que están acá, cuántas de ustedes, hermanas, que son esposas, han orado por sus esposos a lo largo de toda esta semana, todos los días? ¿Cuántas oran por sus esposos? Y no me refiero a la oración mecánica esa medio dormida, Señor, te pido que lo lleves con bendición y tráelo con bendición. Amén. No, me estoy refiriendo a orar concienzudamente, a doblar sus rodillas, pidiendo que Dios proteja a su esposo, que lo libre de peligros, y no solo físicos, sino de peligros espirituales, de tentaciones. El Señor Jesús nos enseñó a orar de esa forma, ¿no? Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. ¿Cuántas esposas están orando de esta manera por sus esposos? ¿Cuántas mujeres están orando porque Dios libre a sus maridos de la mujer ajena, de la mujer extraña, que guarde sus corazones? Que el temor de Dios crezca en sus corazones, porque cada día tengan más valor, más valentía para hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántas están orando por el crecimiento espiritual de su esposo? No solo es queja, es orar al Señor. Y orar con constancia, con perseverancia. Esa es la forma en que usted está amando a su esposo también. Ore por él. Y quiero mencionarlo igualmente, hermano, aquí, porque es necesario. Una mujer ama a su marido cuando entiende también sus necesidades. Necesidades que van desde lo afectivo. ¿Sabe? A nosotros los hombres nos gusta escuchar a nuestras esposas. De sus labios, cuánto lo admira usted a su esposo. ¿Cuándo fue la última vez que le dijo, estoy orgullosa de ti? Me siento tan contenta y agradecida por esto que tú haces todos los días. ¿Cuándo fue la última vez que usted elogió a su esposo? Los hombres tenemos nuestras necesidades afectivas, pero también existen necesidades físicas. Y la esposa que ama a su esposo debe considerar este aspecto también importantísimo. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 7 dijo, no os neguéis el uno al otro, refiriéndose a las necesidades de intimidad sexual. ¿Sabe? Muchas veces, una de las causas de conflictos matrimoniales que hay es por tomar mandamientos como este a la ligera. Y pensar pues que no importa, que está bien el que usted se descuide en ese aspecto. Descuide el lecho matrimonial. Que usted descuide sus relaciones íntimas como pareja. No, mi hermana, eso es darle lugar al diablo. No juegue con fuego.
A veces se lo usa hasta para desquitarse. Si estás enojada con tu esposo, se desquita de esa manera. Cuidado, hermana. No dé lugar al diablo. Recuerde lo que dice Proverbios 14:1, ¿verdad? La mujer sabia, ¿qué hace? Edifica su casa, pero la necia con sus manos la destruye. Ame a su esposo. Estéle sujeta a su esposo. Esta es la voluntad de Dios para usted, mi amada hermana. Ahora, al igual que lo dijimos también la semana pasada, es necesario decir esto. Separada de Cristo, mi hermana querida, usted está destinada a fracasar como esposa. Todo esto que estamos leyendo, todo esto que hemos escuchado esta mañana, hacer la voluntad de Dios como esposa, para usted será una tarea imposible de hacerlo sin las fuerzas de Cristo. Separada de Cristo, usted no podrá. ¿Qué dice Juan 15:5? Porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Usted quiere ser una buena esposa? ¿Quiere hacer la voluntad de Dios como esposa? Usted necesita depender y permanecer en Cristo. Dependa de sus fuerzas, dependa de su sabiduría, de su guía, porque sola no podrá. Cuando la mujer cumple con su función de esposa, al estar sujeta a su esposo, al respetarlo, amarlo, está estableciendo el reino de Dios en su familia. ¿Cuántas de ustedes quieren en verdad que el reino de Dios se establezca en su hogar? ¿Amén? Pues entonces, que se haga la voluntad del Señor en su vida también. Yo quiero orar con todas las esposas que están aquí esta mañana. Y voy a pedirles que se pongan de pie. Todas las que son esposas, que están aquí presentes, pónganse de pie. Yo quisiera orar por sus vidas, darle gracias a Dios. Porque en verdad, como dice el libro de Proverbios, el que haya esposa, haya el bien. Ustedes son el bien de Dios para sus esposos. Pero es mi oración que reciban de parte del Señor el poder y la sabiduría para hacer su voluntad. Para que sean esas mujeres sabias que edifican su casa y no la destruyen, la edifican. Vamos a orar. Bendito Dios y mi buen Padre Celestial, Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu consejo es tan claro, Señor. Gracias porque tu palabra nos trae cuál es tu voluntad también para las esposas. Y yo te agradezco, mi Dios amado, por todas las hermanas, las esposas que están aquí esta mañana de pie. Señor, mi Dios, aquí hay muchas hijas tuyas, Señor. Y ellas han entendido, han recordado cuál es tu voluntad para sus vidas, Señor. Yo te ruego, mi Dios, que tú derrames tu gracia sobre ellas, tu poder, Señor. Que tú derrames de tu Espíritu Santo, Señor, sobre cada una de ellas, mis hermanas, Dios, para que puedan ser esas mujeres sabias que edifican su casa y no las destruyen. Esas mujeres que son instrumentos de Dios, no del enemigo, para construir un hogar donde se hace tu voluntad, donde el reino de Dios está establecido. Yo te suplico, mi Dios, que tú bendigas a mis hermanas, Señor, que tú les concedas la gracia de ser esposas conforme a tu corazón. Gracias nuevamente, Padre, por tu palabra. Ayúdanos a nosotros, los esposos, mi Dios amado, también a ayudarles a ellas, a orar por ellas, por su papel de esposa, a orar porque ellas puedan, Señor, aceptar el diseño de Dios, a orar porque ellas puedan recibir de ti todo lo que necesitan para ser esas esposas conforme a tu corazón. Gracias, mi Dios. Gracias porque tú eres bueno y gracias porque tu consejo nunca nos falta. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Que Dios me las bendiga, mis amadas hermanas. Tomen asiento, por favor.